Hola, soy Margit Ayala y les doy la bienvenida a este podcast académico sobre historia y derecho constitucional. En este episodio hablaremos de 3 revoluciones fundamentales que marcaron un antes y un después en la historia política del mundo: la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Inglesa. Cada una de estas revoluciones representó no solo una ruptura con el poder establecido, sino también un paso decisivo hacia nuevas formas de organización del Estado y de reconocimiento de los derechos individuales. Estas transformaciones fueron claves en el surgimiento del constitucionalismo moderno. Hoy me acompañan 2 compañeros, Javier Lombana, quien nos hablará sobre la Revolución Francesa, y Juan David Carrillo, quien abordará la Revolución Inglesa. Por mi parte, estaré a cargo del análisis de la Revolución Norteamericana. Los invitamos a escuchar atentamente este recorrido por los orígenes de las ideas que aún hoy sustentan nuestros sistemas democráticos y constitucionales. Para dar inicio con esta conversación, trataremos como tema inicial la Revolución Francesa. Como se los mencioné anteriormente, iniciaremos con la historia de la Revolución Francesa. Y resulta que la Revolución Francesa, que estuvo comprendida entre 1789 y 1799, fue un periodo de agitación social y de política en Francia, que llevó al colapso de la monarquía, la creación de la Primera República y, por último, el ascenso de Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Esta surgió de problemas financieros y desigualdades del antiguo régimen que el gobierno de Luis XVI no pudo resolver. Y aparte de esto, resulta que la convocatoria de los Estados Generales en 1789 dio lugar a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual buscó establecer una nueva constitución basada en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Resulta que esta revolución derivó en conflictos internos y externos, incluidas las guerras revolucionarias francesas y el Reino del Terror, que fue una época entre 1793 y 1794, donde miles de personas fueron ejecutadas. Por decirlo así, fue de las épocas de la Revolución Francesa más violentas y sanguinarias. Tras esto hubo un periodo de estancamiento y resulta que después de todo esto, Napoleón Bonaparte tomó el poder en 1799 con el golpe del 18 de Brumario, consolidando así su autoridad y convirtiendo la República en el primer imperio francés. Aunque la revolución no evitó el retorno de la autocracia, influyó en revoluciones posteriores y sobre todo en el desarrollo de la democracia y los derechos humanos, que es algo fundamental de esta revolución. Y a continuación, voy a hablarles sobre las causas de la Revolución Francesa. Resulta que la Revolución Francesa tuvo sus raíces en las desigualdades económicas y sociales del antiguo régimen, como les mencioné anteriormente, el régimen de Luis XVI, y básicamente donde el clero y la nobleza disfrutaban de privilegios mientras los plebeyos, que representaban más del 90% de la población en ese momento, soportaban la carga fiscal y el trabajo manual. Por otro lado, el crecimiento demográfico agravó la crisis, dejando a millones en la pobreza, mientras que las malas cosechas causaron hambre y posteriormente enfermedades a los ciudadanos. Resulta que la burguesía emergente en ese momento desafió el poder de la aristocracia, aumentando así las tensiones. Además, las ideas del siglo de las luces promovieron el rechazo al sistema monárquico y acá en base a eso una personaje muy famosa de la Revolución Francesa, quien es María Antonieta, se convirtió en el símbolo del descontento social.
ya que básicamente ella gastaba dinero eh, en pro de sí misma y no en pro de su pueblo. Esto generó un gran descontento social en aquella época. Y por último, no más importante, la enorme deuda del Estado causada por guerras y mala gestión fiscal. Todo esto llevó a una crisis financiera que el gobierno no pudo resolver y todo esto precipitó la Revolución Francesa. Y bueno, así damos por terminado el tema de la Revolución Francesa y dando paso a mi compañera Margit con el tema de la Revolución Norteamericana. Gracias. La Revolución Norteamericana fue un proceso fundamental en la construcción del constitucionalismo moderno. Todo comenzó cuando las colonias británicas en América, que desde el siglo XVII habían gozado de cierto grado de autonomía, comenzaran a enfrentar medidas impositivas impuestas por la corona británica, sin representación en el Parlamento. Este conflicto fiscal y político se manifestó con leyes como la de la Ley del Timbre de 1765 y las leyes de Townshend de 1767, que generaron gran descontento entre los colonos. De allí surgió la consigna No Taxation Without Representation, que reflejaba una demanda clara: no aceptar impuestos sin una representación política efectiva. El punto de quiebre fue en Boston Tea Party en 1773, cuando los colonos protestaron arrojando té al mar como rechazo al monopolio comercial británico. La respuesta de la corona fue aún más represiva. Estos conflictos llevaron a que en 1776 las 13 colonias declararan su independencia de Gran Bretaña, mediante la famosa Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson. Este documento, influido por los principios de la Ilustración, establecía que todos los hombres tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con esto no solo se rompían los vínculos políticos con la metrópoli, sino que se sentaban las bases filosóficas de un nuevo Estado. Sin embargo, lograr la independencia no fue suficiente. Las colonias necesitaban organizar políticamente la nueva nación. En 1781 entraron en vigor los Artículos de la Confederación, el primer intento de estructura de gobierno. Sin embargo, este sistema resultó débil, ya que el gobierno central no tenía poder para recaudar impuestos ni para regular el comercio entre los estados. Por esta razón, en 1787 se convocó la Convención de Filadelfia, en la que se redactó la actual Constitución de los Estados Unidos. Esta Constitución introdujo principios fundamentales como la separación de poderes, el federalismo y un sistema de pesos y contrapesos entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, con el objetivo de evitar concentración del poder. Pero aún faltaba algo: la garantía de los derechos individuales. Por eso, en 1791 se incorporó la Carta de Derechos, que comprende las primeras 10 enmiendas constitucionales. Entre ellas destacan la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho al debido proceso y la protección frente a castigos crueles e inusuales. Esta incorporación fue clave para consolidar el nuevo régimen como una república constitucional que protegía efectivamente las libertades individuales. El impacto de la Revolución Norteamericana fue profundo y trascendió sus propias fronteras. Su modelo constitucional sirvió de inspiración para las revoluciones posteriores, como la Revolución Francesa, y también para los movimientos de independencia en América Latina. En estos procesos se retomó la idea de que la legitimidad del poder reside en el pueblo y que un gobierno debe estar limitado por una constitución que proteja los derechos fundamentales. Así, la Revolución Norteamericana no fue únicamente un conflicto militar o político, fue sobre todo un ejercicio práctico de creación institucional. Su legado es el de una constitución escrita con principios claros que se mantiene vigente hasta hoy y que ha influido decisivamente en la historia del derecho y la política en todo el mundo.
Continuaremos hablando sobre la Revolución Inglesa. Me presento, mi nombre es David Carrillo y soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Derecho. Entonces, el contexto histórico lo voy a dar sobre lo que fue la Revolución Inglesa, que fue un periodo desde 1642 a 1689, que lo que hizo fue que cambiáramos, que ese país, Inglaterra, cambiara su estado político a ser un poder absoluto, allá que se implementara y se tuviera en cuenta lo que es el sistema parlamentario. Y de cómo pues esta revolución, esta manera de pensar y este nuevo surgimiento político, este nuevo movimiento político influyó en la historia constitucional, de nosotros los colombianos. Tomando nuestro tema, tenemos que hablar, o les daré un pequeño contexto sobre cómo se encontraba Inglaterra. Tenemos que partir desde el siglo XVII, en el cual gobernaba Carlos I de una forma absolutista, sin tener en cuenta el parlamento, y pues obviamente esta forma de gobierno no era de generando un descontento pues en su población, entre las personas que habitaban el país de Inglaterra. Además de esto, habían unas fuertes tensiones entre las personas, entre las religiones, entre los anglicanos, católicos y puritanos. Durante este contexto se produjo la Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1649. Esta guerra civil fue entre los partidarios del rey y los partidarios del parlamento. Concluyendo esta guerra en 1649 con la ejecución del monarca, de Carlos I. Tras la ejecución del monarca Carlos I se instauró en Inglaterra un líder, un monarca, que su nombre es Oliver Cromwell. Este mandato de Oliver Cromwell no duró mucho, debido a que en 1660 llega al poder otra vez Carlos II. Carlos II vuelve a ocupar el trono. A pesar de la restauración del poder, la corona seguía en fuertes tensiones con el pueblo, debido a que en el periodo de mandato o en el periodo en el cual Jacobo II era sucesor de Carlos II, el mandato se basó otra vez en un poder absolutista con régimen católico, que el cual obviamente no era de mucho agrado frente a la población inglesa. Y finalmente en 1688 surgió lo que vendría siendo la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que dejó como resultado el despojo del poder de Jacobo II y que proclamaron como reyes a su hija María y a su esposo Guillermo de Orange. Y con este hecho se le dio inicio a la monarquía parlamentaria, y de esta forma a un estilo de mandato en el que se inclinaba mucho más, ponía encima al parlamento sobre el poder del rey. Consecuencias de la Revolución Inglesa. Primera, fin de la monarquía absoluta y establecimiento de una monarquía parlamentaria. Segunda, Carta de los Derechos de 1689, que garantizaban derechos como la libre expresión en el Parlamento, prohibición de impuestos sin aprobación del Parlamento. Tercera consecuencia, es un precedente para futuras revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución o Independencia de Estados Unidos. Cuarta, nacimiento del constitucionalismo moderno. El poder ya no recae sobre una persona, sino en instituciones con límites claros. Aunque la Revolución Inglesa ocurrió en Europa, sus ideas se extendieron al mundo y fueron una clave en la formulación del Estado moderno y de la democracia en las instituciones. En Colombia, su impacto se reflejó en la Constitución de 1991 en varios aspectos. Segunda consecuencia, en la Constitución colombiana de 1991. Gobierno representativo y soberanía popular. Hablamos que la Revolución Inglesa inspiró la idea de que el poder emanado del pueblo, algo que influyó mucho en la declaración de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. En Colombia, la soberanía reside en el pueblo, como establece el artículo 3 de la Constitución de 1991. La tercera consecuencia, la Declaración de los Derechos Fundamentales. La Carta de los Derechos de 1689 garantizó las libertades como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo. La Constitución de 1991 protege
derechos como la vida y la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Cuarta consecuencia, control del poder ejecutivo. En Inglaterra, el Parlamento controlaba al monarca. En Colombia, existen mecanismos de control al presidente mediante, primero, el Congreso, que puede aprobar o rechazar leyes y fiscalizar el gobierno. La segunda, que vendría siendo la Corte Constitucional, que protege los derechos del ciudadano. Y por último tenemos la Procuraduría y la Contraloría, que vigilan el uso de los recursos humanos y públicos del Estado. Muy buenas tardes, mi nombre es Margit Alexa Ayala Tovar, estudiante de Derecho, y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Edgar, abogado especialista en gerencia tributaria, derechos humanos, contratación estatal y finanzas públicas, con quien conversaremos brevemente sobre el impacto que tuvieron las tres grandes revoluciones, la inglesa, francesa y norteamericana, en el desarrollo del constitucionalismo moderno y su influencia en el modelo constitucional colombiano. Doctor Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu visita. Sí, mi nombre es Edgar Sierra Cardoso. Actualmente me desempeño como contratista de Alcaldía Local de Engativá en Bogotá y soy abogado litigante. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la entrevista. Primera pregunta. Desde su perspectiva como jurista, ¿cuál considera que fue el mayor aporte de la Revolución Norteamericana al desarrollo del constitucionalismo moderno? Bueno, uno de los principales aportes fue acabar con el colonialismo en Estados Unidos. Cuando esas 13 colonias se independizan de Inglaterra, lo que genera es la autonomía de los pueblos. Yo pienso que ese es el principal aporte, la autonomía de los pueblos. Ok, sí. En cuanto a la Revolución Francesa, ¿qué principios o ideas considera usted que se refleja hoy en las constituciones contemporáneas, especialmente en la de Colombia? Pues yo pienso que de la Revolución Francesa, pues la Declaración de los Derechos del Hombre, cada una de esas declaraciones son fundamentales en la Constitución nuestra, ¿sí? Ese derecho a la igualdad, la libertad y cada uno de los derechos consagrados allí en esa Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución. Sabemos que la Revolución Inglesa fue anterior a las otras dos. ¿Qué impacto tuvo especialmente la Revolución Gloriosa y la Carta de Derechos de 1689 en la configuración de Estado moderno y del constitucionalismo colombiano? Pues lo tenemos como el principal aporte a la democracia, cuando se desvirtúa totalmente esa creencia del poder del soberano emanado de la gracia de Dios, cuando ya se organiza en Inglaterra el régimen parlamentarista, que le quita toda la autonomía, o sea, no le permite que el rey haga lo que él quiera, hay un control ciudadano. Comparando estas tres revoluciones, ¿cuál considera usted que ha tenido más peso e influencia en la formación de los principios constitucionales colombianos? La de la Revolución Francesa, por la consagración de la Carta de los Derechos del Hombre y la traducción que hizo Antonio Nariño de ellos para Colombia. Finalmente, doctor, ¿cree usted que los ideales que promovieron estas revoluciones siguen teniendo relevancia hoy en la defensa de los derechos fundamentales y el control del poder público en Colombia? Claro, son las bases de las actuales democracias, ¿sí? Desde 1688, cuando reinstauran nuevamente a los reyes en Inglaterra, pero quedó claro el poder civil a través del Parlamento. Igualmente la Constitución americana, la Declaración americana, permitió acabar con el colonialismo en Inglaterra, generando la autonomía de los pueblos, porque desconocía los derechos de los criollos, impuestos absurdos, y en la Revolución Francesa pues también la posibilidad de que el pueblo se organice a través de los derechos del hombre. Ok, doctor, agradecemos mucho su tiempo, su aporte a esta conversación. Ha sido un honor contar con su visión experta sobre un tema tan trascendental como la formación jurídica, que hace parte fundamental en la Constitución colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias.